Hola de nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de otra de las escuelas de terapia familiar que es muy importante y que con frecuencia es utilizada eh, con mucha eficacia por la cantidad de técnicas y herramientas que ofrece. Me refiero a la escuela estratégica. Como su nombre lo dice, es de las escuelas que ofrecen mayor cantidad de herramientas para la atención de problemas con enfoque sistémico, pero tiene una característica muy importante. Tiene que ver con que más que fijarse en la estructura del sistema familiar de los pacientes, se centra específicamente en la problemática que el paciente exprese al llegar a consulta. Es más parecida a la terapia cognitivo-conductual y a la terapia breve. De hecho, los esquemas de terapia breve tienen mucho de su origen en este enfoque. La parte importante de la terapia estratégica es que tiene un objetivo muy limitado, es decir, muy dirigido, y tiene que ser un objetivo empírico, palpable, es decir, que el paciente sienta mejoría concreta respecto al tema por el que nos está consultando. Y además de ese objetivo empírico que tiene que ser muy sentido y muy asumido que el cambio se ha hecho, también cuenta con una temporalidad realmente corta. Es decir, se trata de una terapia breve. Puesto que la mayoría de las intervenciones en terapia estratégica duran aproximadamente entre 8 y 12 sesiones. Estamos hablando de aproximadamente 3 meses. Este enfoque es sumamente útil en los casos en los que los pacientes vienen como en mucha crisis o muy desbordados, y este enfoque ayuda a irlos eh, acompañando a recuperar el control, el orden y la estructura en una sensación de mayor dominio acerca de lo que les está ocurriendo. En esa parte, la escuela, hoy tenemos público en el estudio, hoy tenemos también la necesidad de ver que en esta escuela la intención es ser muy directos, muy concretos y sobre todo muy acertados en las estrategias que estemos diseñando para resolver las problemáticas de los pacientes que vienen con nosotros. En ese sentido, la escuela estratégica diseña una cantidad impresionante de herramientas que obligan a los terapeutas a ser muy flexibles, a estar identificando y diseñando elementos de trabajo para poder organizar y diseñar una terapia a la medida de cada paciente. Incluso hay algunos textos en los que se refieren a la terapia estratégica como un traje cortado a la medida. Esto entonces exige muchísima espontaneidad y creatividad por parte de los terapeutas. Entonces, de manera sencilla y resumida para la terapia estratégica es importantísimo, en primer lugar, identificar el objetivo de trabajo y el motivo de consulta de la persona que viene o la familia que viene. Acuérdense que la terapia sistémica no es exclusivamente para las familias. Se trabaja, por supuesto, con familias, con parejas, de manera individual, de manera institucional e incluso de manera comunitaria. Así que puede haber consultas individuales con enfoque estratégico.
Y lo primero es identificar el objetivo de trabajo, que quede clarísimo y queden puestos de acuerdo tanto el paciente como el terapeuta en lo que se va a trabajar y cuál es la expectativa de logro al final de la terapia, que dura un breve tiempo. Ya dijimos entre 8 y 12 sesiones de trabajo. La otra cuestión muy importante es que en el caso de los estratégicos no le ponen mucho énfasis a la parte estructural como lo hacía la escuela anterior. Para los estratégicos es importante identificar recursos del paciente y, por supuesto, las áreas atoradas o de conflicto para con ello diseñar un plan muy concreto que vaya dándole esta sensación de recuperación de control a nuestro paciente. Algunas de las técnicas de esta escuela que pueden ser tan diversas, tienen que ver como en tres grandes herramientas de trabajo. La primera son las directivas directas. Para los estratégicos es muy importante hacer una buena alianza terapéutica en la que el paciente de verdad confíe en que en este espacio y acompañado por el terapeuta, él va a poder recuperar una condición de salud mejor. Y para ello se utilizan las directivas directas. Solamente si hay una buena relación terapéutica, las directivas directas van a funcionar, porque entonces el paciente le va a hacer caso al terapeuta y va a estar haciendo sus tareas. Son tareas o directivas. Estas tareas o directivas son indicaciones que el terapeuta le va a estar haciendo al paciente en relación del problema que lo aqueja. En un primer momento de la intervención son directivas para ir identificando, por ejemplo, la frecuencia con la que tiene tales o cuales pensamientos o que tiene tales o cuales conductas que le están afectando o molestando, mortificando. Y entonces en un primer momento las directivas le sirven para que vaya incluso haciendo un registro o un diario de campo o incluso un diario terapéutico en el que vaya vaciando la información que para el terapeuta sea muy importante que él tenga. Esta alianza terapéutica puede funcionar con algunos pacientes y los pacientes van de manera muy ordenada y muy comprometida haciendo sus tareas. Sin embargo, sabemos que existen, tanto por las condiciones de personalidad como por la propia problemática del paciente, algunas conductas negativistas desafiantes, o existen algunos pacientes retadores o algunos pacientes descalificadores que vienen a la consulta con un doble mensaje o con una paradoja, ¿sí? Y en esta paradoja el paciente se instala regularmente en una postura en la que atrapa al terapeuta, obligándolo a que sea el terapeuta el que le resuelva el problema y le demuestre que es un buen terapeuta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquel paciente que llega y nos halaga o nos alaba y nos dice: ay, pues la verdad es que ya vengo con usted muy desesperado porque no sabe por cuántos pacientes, perdón, por cuántos psicólogos ineptos y con ninguno ha habido resultados. Pero usted me la recomendaron muchísimo. Y la verdad es que vengo con toda la intención y dispuesta a que usted por fin me resuelva esto que me está pasando. Eso que el paciente está haciendo es un atrapamiento paradójico. ¿Por qué? ¿Por qué es un atrapamiento paradójico? Porque te pone en una postura atrapante por donde quiera que lo veas. Por un lado, tú eres, como terapeuta, el que tiene que tener la responsabilidad de hacer todo, circo, maroma, teatro y lo que se pueda para resolverle el problema al paciente. Y la otra, si no haces eso, pues entonces eres igual de inepto que los otros.
Y así vemos a muchos terapeutas que tienen pues poco tiempo, poca experiencia en la parte de la psicoterapia, haciendo de todo, buscándole por arriba y por abajo y por todos lados, y el paciente sentado en la consulta diciendo, no, no, eso ya no me funciona, no, eso ya lo hice y no funciona, no, pues no, la verdad es que no, no he sentido nada y no. Y el terapeuta todo desbordado porque ninguna de las cosas que está proponiendo le están funcionando. Ese es un atrapamiento paradójico. Y desde ahí se va estableciendo la relación terapéutica. Bueno, la respuesta a ese atrapamiento paradójico es una contraparadoja. ¿Sí? Y la contraparadoja se construye regresando el atrapamiento hacia el propio paciente. ¿Cómo se hace esto? Cuando ya el paciente llegó con el discurso de que viene contigo como la última opción del mundo, pero aún así te pone en duda, es muy importante que con calma le puedas ir devolviendo al paciente lo siguiente, que le puedas decir, bueno, puede ser que en este trabajo que tú y yo quizás pudiéramos llegar a hacer, pues tampoco las cosas te funcionen. Ni yo soy infalible y quizás tú no estás listo para tomar la responsabilidad de involucrarte realmente en un trabajo terapéutico. ¿Qué te parece si dejamos como en pausa la posibilidad de trabajar y vemos en esta sesión y en la siguiente si tienes los recursos necesarios para poder quedarte y hacerte responsable de un proceso en el que el único que va a ir saliendo adelante eres tú, porque el terapeuta solamente te acompaña? Y quizás tienes una idea equivocada de que el terapeuta sea quien tenga que resolverte cosas, y bueno, al menos en este espacio de terapia eso no es así. A mí me gustaría evaluarte en esta sesión y en la siguiente para ver si tienes los elementos necesarios y que entonces yo pueda acompañarte, y si no los tienes, me parece que no estaríamos en condiciones de que yo te acepte en este espacio. Esa es una directiva indirecta. En un principio hablamos de las directivas directas con los pacientes que pueden ser acompañados de manera adecuada, pero cuando aparecen pacientes de este tipo, que son muy paradójicos, que son eh, muy provocadores, entonces uno tiene que provocar desde este sitio con directivas indirectas, es decir, aparentemente yo voy hacia una dirección cuando en realidad me estoy moviendo hacia otra. ¿Por qué es que esta contraparadoja funciona? Yo, de alguna manera, le estoy diciendo a él, no me interesa conservarte aquí, no me voy a enganchar con el asunto de que me provoques y yo diga, conmigo sí te quedas, yo sí soy bien fregona y conmigo sí vas a salir adelante. No, al contrario. Aparentemente la dirección es, no me interesa, te puedes ir desde ahora. Pero, si se fijan, le estoy lanzando una provocación en la que él se va a ver obligado a quererme demostrar que él sí puede. Esas son las paradojas. Aparentemente voy hacia un lado, pero en realidad me dirijo a otro. Esas son las directivas indirectas. Por ejemplo, si tenemos una pareja que también suele cuestionar o desobedecer o bloquear o descalificar el cambio, podemos, después de una sesión de trabajo donde les estemos apoyando a que dialoguen mejor, a que hablen y esperen turnos, a que escuchen hasta que la otra persona diga su tema y responda sobre el tema y no sobre conflictos anteriores. Lo trabajamos en la sesión, seguramente abrirán aspectos algo dolorosos o delicados, y entonces en la directiva directa podemos decirles que solo una vez al día, durante cierta hora,
van a volver a intentar hacer el ejercicio que hicieron aquí en la terapia para que los sigan habituando con las reglas que ya se pusieron aquí en terapia. Sin embargo, con una pareja que sea negativista desafiante, fíjense bien cuál es la directiva indirecta. Acuérdense, el principio de la directiva indirecta o paradoja es: yo le hago creer que voy hacia un sentido, pero en realidad voy hacia otro. En términos sencillos es como psicología inversa. Y entonces yo le digo a esta pareja, fíjense bien, va a ser muy importante que durante esta semana no se les ocurra por ningún motivo repetir el ejercicio que hicimos aquí. Sería muy riesgoso y de verdad pondrían en riesgo el futuro de su relación si ustedes intentan hacerlo por su cuenta. Les voy a pedir que se mantengan lo más tranquilos y sin tocar estos temas en la medida de lo posible. Pueden pasar dos opciones a la siguiente semana: que sean muy obedientes y hayan entendido que esto era importante, y eso a mí me ayuda porque fortalece un poco la noción de confianza, o que lo ignoren y empiecen a hablar, y eso también me sirve mucho, porque si bien intentan demostrarme que estoy equivocada, ellos están haciendo lo que a mí me importa, que es buscar espacios en donde se relacionen y las cosas les salgan bien. De manera que, si se fijan, el terapeuta no pierde. O me hacen caso o me desobedecen haciendo lo que tienen que hacer. En general, de eso se tratan las estrategias de trabajo de la escuela estratégica. Hay una más que me gustaría mucho compartirles y que es una de mis favoritas, porque además es una técnica hermosa, pero requiere de cierta habilidad y sobre todo irla cocinando con tiempo. De nuevo va muy ligada a primero fortalecer el vínculo y la relación terapéutica de confianza, y posteriormente ya se va aplicando la técnica. Esta técnica se llama ordalía. Yo les recomiendo que en textos, en internet, en lo que puedan más o menos explorar o buscar, revisen qué significa la ordalía y que lo puedan revisar con un poco más de calma. La ordalía es una especie como de patrón de trabajo en el cual podemos meter y adaptar las diferentes condiciones de muchísimos pacientes, pero tiene una eficacia muy, muy, muy fuerte, porque incluso incluye situaciones tipo como de ritual, dependiendo de cuál sea la historia y los antecedentes del paciente con el que estamos trabajando. Bueno, la ordalía básicamente significa cambiar una cosa que le molesta al paciente por otra que le podría molestar más, pero que le hace bien. Sé que ahorita es como, espérenme, ¿de qué se trata? Les pongo un ejemplo muy concreto. Imagínense que ahorita ustedes tienen mucho trabajo que hacer, tienen que hacer sus autodiagnósticos, más otras cosas de su escuela, más cosas en casa, más trabajo, lo que sea. Pensemos que algunos de ustedes tienen que hacer incluso avanzar para un trabajo final de semestre, o su tesis, o un proyecto así de investigación importante, y lo han estado postergando porque cuesta trabajo. De pronto meternos en cosas más complejas, darnos el tiempo y empezar a avanzarle por ahí. Eso nos causa muchas resistencias. Bueno, pensaríamos que ustedes van a consulta porque no han podido avanzar en su tesis, están atorados en su tesis. Una técnica muy específica de ordalía tendría que ver con que quizá el motivo por el que ustedes acuden a la consulta es porque están teniendo varios días de insomnio. Han visto que en esta cuarentena el ritmo circadiano se ha
movido tremendo y de algunos tenemos asuntos de insomnio que a veces suelen ser pesados. Entonces pensemos que una persona dice, no, yo ya no puedo más con este insomnio. Entonces el terapeuta va explorando qué otras cosas está dejando como atoradas y encuentra que también la tesis la tiene ahí como atorada. Pero la persona viene porque quiere resolver su insomnio. Bueno, la ordalía se construye cambiándole a la persona algo que es muy desagradable, que es el insomnio, por algo que puede ser incluso más desagradable, pero que le hace bien, que en este caso es cada vez que él tenga insomnio, si no se puede dormir a la media hora que lo intente, se levanta y empieza a trabajar en la tesis, en lo que sea, en lecturas previas, en organizar el índice, en organizar lo que quieran. ¿Se fijan? Es cambiar una cosa desagradable que puede hacer daño por una cosa aún más desagradable, pero que le va a hacer bien. Y entonces les aseguro que al segundo o tercer día de tener insomnio y saber que de verdad se van a levantar a hacer lo de la tesis, al tercer día van a estar durmiendo con mucha más tranquilidad. Bueno, pero esto no se puede lograr si no hay una buena relación terapéutica. Porque si ustedes ahorita, por ejemplo, les paso el tip, lo pueden dejar pasar y no lo aplican? Bueno, porque lo que hace falta es una buena relación terapéutica y una buena inducción de la técnica. Básicamente la resolución es esta que les planteé ahorita. Algo molesto como el insomnio se resuelve a través de algo aún más molesto que es hacer la tesis, pero haciendo la tesis se resuelve el insomnio y además le avanza la tesis. Ese es un atrapamiento doblemente positivo, aunque al principio parezca doblemente desagradable, ¿no? En ese sentido, fíjense bien, la ordalía, para llegar a ese punto en donde la persona de veras pueda levantarse a hacer la tesis y hacer caso cada vez que tenga insomnio, se tiene que hacer una inducción muy importante. Y la ordalía lleva ciertos pasos para poderse instalar. En primer lugar, es una directiva indirecta, porque se plantea como el último recurso después de que muchas cosas ya fallaron o después de que ya le dijiste a la persona con insomnio, oye, y si te tomas un vasito de leche a tal hora, oye, y si meditas, oye, y si te das un baño de agua caliente, y nada funcionó, o te dice que ya lo hizo todo y nada le ha funcionado. Y que además tiene ciertas restricciones y dice, yo no quiero tomar absolutamente ningún medicamento, eso no está con mi manera de pensar, ni con nada, entonces te cierra otras posibilidades. Y entonces, lo primero que haces cuando ya la persona te cierra las puertas es acompañarlo y además dramatizar e intensificar la desesperación y de alguna manera acompañarlo y decir, oye, no, pues esto está muy, muy canijo, se nos están cerrando las opciones. Es decir, ¿sabes qué? Yo también estoy, pues viendo algunas opciones, incluso consultando con algunos colegas qué otras cosas pudiéramos hacer en este caso. Hay una por ahí que pudiera ser opción, pero no estoy segura si sea para este caso. Se lo dejas ahí como una intervención y te sales de inmediato de esa intervención y vuelves a otra cosa. Lo dejas como con la curiosidad. Hasta ahora el terapeuta ha estado, oye, ¿y esto? Oye, ¿y lo otro? Oye, ¿y cómo ves acá? Oye, ¿y si esto? Oye. En esta es como, pues creo que hay algo, pero no, y me voy. Y el paciente se queda como picado con eso que hiciste, pero tú no tocas el tema y él, ¿qué? Oiga, ¿pero de qué se trata? No, sabe que se nos acaba de terminar el tiempo, la próxima sesión le explico más con calma y además me da tiempo de pensar si realmente es algo que pudiéramos trabajar. Y la persona se va tal, regresa a la siguiente sesión, nosotros seguimos con otra cosa, no le regresamos y el paciente empieza a preguntar, oiga, y de lo que platicó el otro día, de lo que dijo que la opción, que no sé qué y no sé cuánto, uno sigue haciéndola en el teatro y en el drama y le dice, sí, fíjese que estuve investigando con más detenimiento y resulta que sí es una cuestión infalible, pero es delicada, es cuidadosa y además requiere la confianza y la disciplina absoluta para que esto pueda funcionar realmente como se debe.
y yo necesito ir evaluando algunas cosas más porque aún no estoy completamente segura de que esta sea una situación de la que usted y yo podamos hacernos cargo próximamente. Lo vuelves a dejar como en pausa y ya la tercera sesión la persona sí ya viene como, ya por favor dígame, pero entonces se fijan cómo cambia la situación de estarle ofreciendo y no, yo no, no, eso ya lo hice, no, quién sabe, ay, ¿a poco eso va a funcionar? Vas ahí diseñando una estrategia en la que realmente la persona que está muy interesada en resolver y en que le digas qué pasa es el paciente. Solo hasta que lo ves en ese punto y te aseguras de que solo le vas a decir y le vas a aplicar la técnica. Si él se compromete y asegura hacer absolutamente todo en el orden y en la manera como yo se lo diga, es que entonces a la siguiente sesión ya le traes por escrito todas las instrucciones de la ordalía. Y la ordalía tiene muchos elementos como de ritual. Piensen, por ejemplo, en la parte en la que la gente nos convence, ya sean los sacerdotes o los chamanes o cualquier persona de autoridad en la que confiamos. Tienen su parsimonia, tienen su manera de hacerte sentir seguro, protegido. Se me ocurre pensar en el doctor Gatell incluso, ¿no? En esta parte que tiene de absoluta confianza en donde pues la gente sabe que domina el tema y que puedes estar en buenas manos. No sé, cada quien tendrá sus modelos, ¿no? En esa parte el terapeuta tiene que actuar de esa manera, con el control y la seguridad de que lo que va a hacer funciona. Siempre y cuando, diría el doctor Gatell, te quedes en casa. Bueno, el terapeuta le dice, siempre y cuando siga estas instrucciones, no va a haber graves problemas. Y es más, es tan eficiente esta técnica que le garantizo que con esto sí se resuelve. Y entonces le escribes los pasos y le vas explicando en qué consiste la ordalía. Básicamente en el ejemplo del insomnio y la tesis, les quiero platicar un caso de insomnio en una persona mayor que tenía una casa muy, muy grande que tenía que mantener y una de las cosas que más le molestaba hacer era el mantenimiento de los pisos de madera porque había que encerar, había que agacharse, esta persona ya era mayor y además le era demasiado molesto el olor de la cera con la que mantenía los pisos. Esta información durante el resto o anteriormente a que se diseñara la ordalía fue considerado un elemento, el elemento peor, pero que le va a hacer bien. Entonces, en la ordalía se le dice a la persona, mire, de aquí a la siguiente vez que nos veamos, es decir, durante 8 días, usted va a repetir exactamente esto que yo le voy a mandar aquí por escrito todos los días, pero exactamente como yo se lo estoy proponiendo. Y entonces es mandarle una serie de directivas que quizás no tengan mucho que ver con la resolución concreta del problema, sino con todo lo que envuelve la parte de la confianza y del ritual. Y entonces se le pide, por ejemplo, a las 8 de la noche, usted se va a tomar un cuartito de leche tibia, más o menos calentada a tal temperatura. ¿No? Hay que ser muy específicos con esos. Todos esos detalles forman parte del circo que estamos, digamos, armando. Un circo a favor del paciente. Y luego lo va a poner en el lavaplatos y luego se va a ir a su cama. Se va a asegurar de que para esa hora, a las 8 o 10 de la noche, después de haberse tomado su leche, se ponga la pijama, empezando por introducir la pierna derecha, luego la izquierda, la mano derecha, la izquierda. Se va a acostar del lado de su cama y se va a estar tranquilo durante aproximadamente 10 minutos. Va a tener la visibilidad de su teléfono. Si en 10 minutos usted no se logra dormir, se va a levantar y va a quitarse la pijama en el sentido contrario en el que se la puso y la va a volver a acomodar en la cama. Se va a poner su ropa de trabajo y se va a dirigir
hacia el lugar en donde está encerando sus pisos y con una cinta métrica va a medir 1 metro cuadrado. Va a agarrar la esponja con la mano derecha y le repiten la dosis de el señor Miyagi en el Karate Kid, y si quieren la mano derecha para acá, la mano izquierda para acá o para arriba o para abajo. Eso es para distraer, pero al mismo tiempo para vestir el ritual. Y le van a decir, y no va a poder interrumpir el encerado de su piso, sino hasta que complete el metro completo con las 3 pasadas que tiene que darle. Primero la encerada, luego la limpiada y al final un poco la pulida. No puede interrumpir la limpieza del metro cuadrado de madera, sino hasta que lo termine. Solo hasta que lo termine, organiza, guarda sus materiales, va y se asea, se limpia, deja su ropa de trabajo y vuelve a ponerse la pijama en el orden que tal, y se recuesta. Si a los 10 minutos no se ha podido dormir, se levanta y repite la acción. Eso es una ordalía. Sé que quizás algunos escépticos dirán ahorita, pruébenle y me demuestran si es cierto o no es cierto. Es infalible. Siempre que planteen una buena ordalía, funciona como por arte de magia. Va incluida la parte de la confianza, la parte, si quieren, de las creencias, de la fe. Es decir, es un elemento muy, muy, muy importante que se construye como una técnica muy, muy práctica para el área de la terapia estratégica. Bueno, esas son como las técnicas que en general se utilizan. Directivas directas, directivas indirectas y la ordalía, que es una construcción de directiva indirecta y elementos de ritual. Existen otros elementos de terapia estratégica súper importantes como la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana se ubica dentro de la terapia estratégica, es decir, surge por todos los conceptos de la propia terapia estratégica, incluidas algunos elementos de uso del lenguaje, de modulación de la voz, que van generando trances hipnóticos conscientes. El asunto es que la hipnosis ericksoniana es un campo tremendamente amplio que tiene obviamente sus bases en la terapia estratégica, pero luego inmensidad de técnicas dentro de la misma hipnosis ericksoniana. Pero ahí es en donde se ubica esta forma de resolver conflictos de manera sencilla, práctica, concreta, en un tiempo muy determinado, eso sí, de manera, digamos, como superficial. Estamos hablando de cambio tipo 1, que el cambio tipo 1 es ir resolviendo situaciones de la vida cotidiana que molestan sin entrar ya sea o en la estructura familiar o en la estructura de personalidad, que son los que provocan cambio tipo 2. Esa es la crítica que en ocasiones se le ha hecho a la terapia estratégica, que es como superficial, como un poco como la cognitivo-conductual, que no hace grandes cambios a la estructura. Sin embargo, es súper útil si se combina con otro tipo de enfoques que sí trabajen con la estructura, porque en un primer momento se hacen cambios que van recobrando la confianza y el control de los pacientes y luego pueden brincar a hacer cambios más estructurales después de que hayan acomodado algo del caos por el cual vinieron a la consulta. Entonces, bueno, la terapia estratégica tiene sus funciones, tiene sus límites, pero en general ofrece muchísimas herramientas y estrategias que ya cada terapeuta tendrá que ir diseñando en función del problema del paciente y que se pueden combinar con otras escuelas o con otros enfoques para que después del cambio tipo 1 o superficial se brinquen al cambio tipo 2 y hagan cambios más permanentes con los que no haya que estar regresando constantemente porque no se ha descubierto una raíz o una situación
que los hace volver constantemente a esa problemática.